Con la legitimidad que le da su amplia representación social, el Consejo de Seguridad y Convivencia entregó al presidente de la República el Plan El Salvador Seguro. A lo largo de sus 5 ejes y 124 propuestas, el documento puntualiza problemas, soluciones y también estrategias para hacerle frente a la violencia, sin duda el principal problema que vivimos todos los salvadoreños. Esta mañana hablaremos con el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Hato Asbun, el principal impulsor y valedor de esta iniciativa. Antes de entrar en materia, secretario, quisiera preguntarle por la salud del presidente. Ayer el vicepresidente Óscar Ortiz informaba que había regresado a Cuba para un chequeo médico. ¿Cómo está el presidente? No, lo que pasa es que él suspendió la revisión médica iniciada en la anterior ocasión que estuvo en Cuba. Entonces la suspendió porque por el fin de año tenía que venir a reunirse, también por el inicio del año, ver planes. Trabajamos bastante tiempo con él y luego tenía que retomarla y entonces decidió viajar en estos días para retomar el chequeo normal. Sí. Lo que pasa es que en esto se especula mucho, yo ya lo dije la vez pasada, hay muchas especulaciones alrededor. Él es una persona que hace las revisiones de año normales y, como digo, la había suspendido y la tuvo que retomar. De eso se trata, no se trata de nada más. Secretario, la semana pasada el Consejo de Seguridad y Convivencia entregó al presidente de la República el Plan El Salvador Seguro. ¿Destacaría alguna propuesta en especial de este plan que se presentó? Mire, aquí yo insisto, las propuestas específicas y concretas están planteadas con bastante claridad, con sus metas, sus montos, sus tiempos, sus responsables en el documento del plan, que es un resumen ejecutivo. El Consejo va a presentar el plan completo con todas las deliberaciones que hubieron, es decir, una memoria completa del trabajo, la va a presentar ahora en febrero. Pero este resumen ejecutivo integra acciones muy concretas ya planteadas por una gran correlación de fuerzas. Nosotros partimos de varios principios fundamentales en lo que se refiere a todos los problemas del país. Un primer principio fundamental, y que es un eje fundamental del trabajo del gobierno, es que hay que buscar acuerdos, un planteamiento de gobernabilidad en cualquier país del mundo, si no se basa en la búsqueda de acuerdos y en el establecimiento sólido de esos acuerdos de país, no tiene posibilidad. Usted no puede enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana. Estamos hablando de inseguridad ciudadana, no solo de combate a la delincuencia. Garantizar seguridad significa otra cosa más allá de lo que nosotros vemos diariamente. Por supuesto que hay acciones específicas y concretas orientadas a combatir la delincuencia, porque ese es un problema de inseguridad también, es parte de los componentes que integran el problema de la inseguridad ciudadana. Entonces, desde ese punto de vista, un problema como ese no se resuelve por una sola fuerza. Ahora, nosotros como gobierno somos responsables y tenemos la máxima responsabilidad. Cuando nosotros decimos vamos a buscar acuerdos, no quiere decir que no asumimos la responsabilidad que nos corresponde, al contrario, la asumimos en el marco de esos acuerdos, pero todos somos responsables también de impulsar ese proceso, no solo el gobierno. Hay otras fuerzas importantes. ¿Por qué? Porque ese es el problema de la inseguridad, es un problema que es multicausal. Entonces, le voy a poner un caso. ¿Qué hacemos con las inversiones? La inversión privada es fundamental para garantizar propuestas de desarrollo en el país. Entonces hay que invertir, hay que garantizar que esa inversión privada sea lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es necesario generar oportunidades, empleo productivo. Entonces, fíjese, en el primer apartado de la propuesta que el Consejo le presentó al presidente está el tema de la prevención,
pero no entendido solo como prevención sin más. Y la primera acción es el impulso del empleo juvenil con una perspectiva de género. Hablan de 250.000 empleos. 250.000 personas jóvenes adicionales empleadas. Esa es la meta. Mínimo 30% de mujeres. Inversión 500.000, perdón, la inversión es 2.000 por joven por año, para ponerlo en concreto. Estos 250.000 empleos se van a dar en los 5 años. Son 500 millones. Y fíjese que cuando uno lo ve por joven, dice, hombre, esto no es tampoco una gran cifra. 2.000 por joven por año. El periodo, 5 años. Responsables el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional. Ahí se van detallando aspectos muy concretos que tienen que ver para el combate a la inseguridad. No solo hay propuestas que tienen que ver con la represión, pero hay, bueno, por supuesto, en esos ámbitos el plan de seguridad del gobierno, del Ministerio de Justicia, tiene los detalles específicos que tienen que ver con el planteamiento de represión. Por supuesto, también hay detalles específicos, concretos, que tienen que ver con la prevención. Pero estas son recomendaciones que el Consejo va haciendo y lo especifica y lo concreta, porque en eso se ha sido muy cuidadoso. Cuando se dice incremento de la presencia del Estado en municipios prioritarios, ¿cuáles van a ser los municipios prioritarios? El Consejo identificó 50 a partir de la información que le da cada una de las fuentes que alimentaron el Consejo, cada uno de los estudios. Porque aquí hay que decir otra cosa. Nosotros en el Consejo tomamos en cuenta todos los estudios anteriores, tomamos en cuenta las propuestas anteriores porque las hay. Nosotros no somos los que con una varita mágica dijimos, vaya, aquí está. Hay propuestas anteriores y las se estudiaron, se tomaron en cuenta porque han habido esfuerzos anteriores. Pero entonces lo que digo es que esa correlación que busca acuerdos, ahí hay empresarios, iglesias, representación de las alcaldías, etcétera. Hay la Fiscalía General de la República, la Corte, partidos políticos. Es decir, es una correlación que yo llamo, garantizar que establezcamos una fuerza capaz de impulsar lo que aquí se propone y lo que está establecido en el plan de justicia y seguridad. A propósito, secretario, Rafael Castellanos, miembro del Consejo, resume él algunas de las propuestas de este plan seguro que me llama mucho la atención y lo voy a citar textualmente lo que él dice. Dice, proponemos sacar de prisión a los que se han robado una gallina. ¿Coincide con él? Sí, sí, porque hay delitos menores y ya se están tomando las medidas ahora que fue aprobada, por ejemplo, la ley de brazaletes. Bueno, eso puede incluirse en el marco de lo que llamamos delitos menores y que por lo tanto pueden estar controlados mediante ese tipo de procedimiento. Los reos de confianza, eso está más orientado a reos en fase de confianza, pero tiene razón. Esto es otro tema que aquí se propone, que el Consejo de Seguridad también propone, porque propone acciones específicas y concretas que tienen que ver con este tipo de situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, por eso mi amigo Rafael Castellanos tiene razón. Y él dijo una frase que también tiene que ver con los principios que nosotros estamos trabajando para la búsqueda de acuerdos que el presidente Sánchez Serén ha establecido, como digo, como eje fundamental de su gobierno. Él dijo claramente en su discurso, yo prefiero, dijo, estar aquí trabajando que estar sentado en un sillón criticando, cómodamente criticando. Ese es un principio fundamental y lo dijo en su discurso. Es que fácil es criticar, ¿no? Pues sí, porque claro, y él dice, yo no puedo, claro, porque en esto, ¿cuál es el principio ahí? Hay que comprometerse. El compromiso es fundamental en la vida. Pues sí, si criticar es bastante fácil. Hay que criticar, pero hay que estar comprometido con un proceso. Porque si uno está en desacuerdo con ese proceso,
hay que estar comprometido para criticarlo y modificar lo que crea que no está bien, pero hay que hacerlo comprometidamente, hay que estar trabajando para eso. A propósito de esto, otro aspecto importante es que de ahí surgieron medidas concretas y están surgiendo medidas concretas. Y digo están surgiendo porque el Consejo no termina su labor entregando lo que se discutió y lo que se estudió y lo que se concretó en términos definidos, en términos específicos para darle al presidente el documento, el resumen ejecutivo que se le dio. ¿Cuál sería la Ahora labor? viene la fase de ejecutar. Y el Consejo va a acompañar, por supuesto, y va a estar en primera línea en la ejecución de las propuestas. Ahora viene esa fase. Ahora viene la fase de invertir. Ahora viene la fase de buscar que estas propuestas se concreten. Y eso es un trabajo también de todos. Y entonces vamos a entrar a esa fase. Y como esto está interrelacionado en el concepto ese que le decía al principio, el concepto de seguridad, entonces tenemos que ir trabajando, como me dice el presidente de la República, en la conformación de otros mecanismos que garanticen que vamos buscando acuerdos en diferentes ámbitos del quehacer nacional, sobre todo en aquellos que son de sumo interés de país: educación, el agua, el empleo. Hay que hacer pactos concretos, específicos, para garantizar que vayamos superando ese problema. El empleo, ¿quién lo niega? Por eso es que, como digo, la primera propuesta del Consejo en términos de seguridad, lo que llama aquí el apartado de prevención de la violencia. Yo lo veo más allá de la prevención, pero ese es un planteamiento del Consejo y es correcto. Dice crear 250,000 personas jóvenes empleadas. Eso es claro, abrir oportunidades, pero para eso hay que invertir. Y entonces la inversión es clave. Un pacto por la inversión es clave para este país. Secretario, usted ya comentaba que este plan contempla medidas a corto, mediano y largo plazo, pero ¿qué medidas, qué propuestas van a poder percibir los salvadoreños a corto plazo? Bueno, aquí hay medidas específicas. Hay que incrementar el acceso y la retención escolar de niños, niñas y adolescentes de manera segura y con oportunidades de actividades para uso de tiempo libre. Entonces, le estamos planteando que 300,000 niños y niñas adicionales acceden a la escuela. Esa es una medida de corto plazo. Lo que pasa es que en esto hay que tener cuidado. Este no es un problema sencillo. Entonces, si bien es cierto que hay medidas de cortísimo plazo, esas medidas de corto plazo van teniendo resultados en el corto plazo, pero su resultado más específico y concreto se va a ver en el mediano plazo. Porque este no es un problema sencillo. Este es un problema que se viene acumulando. Nosotros mentiríamos, seríamos irresponsables y decimos, sí, eso se resuelve, así como decían, con la mano dura y la mano súper dura. Ah, no, eso se va a resolver yo recuerdo que eso se va a resolver en 6 meses, dijo alguien en esa ocasión, en aquellos gobiernos. ¿Cómo lo iban a resolver en 6 meses? ¿Y por qué se engaña a la población de esa manera? Eso no se puede resolver tan fácilmente. Eso hay que llevar a cabo procesos que vayan dando resultados en el corto plazo. Por ejemplo, Seguridad ha tomado ya una medida que se refiere a trasladar algunos detenidos de pandillas, trasladarlos. Es una medida inmediata que está pero que no es una medida que la toman fuera de contexto, es parte de un plan concreto, es parte de la búsqueda de un objetivo específico. Entonces estas son medidas de corto plazo que irán dando sus resultados, tanto como estas como otras. Por supuesto, hay otras medidas concretas de muy corto plazo
instalar en todos los centros de privación de libertad bloqueadores para reducir la intensidad de la señal de los teléfonos. El convenio que se tiene con la CIGET, El ¿no? convenio Actualmente. que se tiene, pero también ahí se plantea que hay que hacer, mientras se trabaja la reforma a la ley de telecomunicaciones que nos permita esto, hay que hacer acuerdos con las telefónicas para garantizar ya en el corto plazo que la señal no sea complicada por la intensidad que tienen las antenas de la señal telefónica. Eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo que pasa es que hay que cumplirlo. Otra medida concreta, desarrollar ya programas productivos en los centros penitenciarios en el marco del plan Yo Cambio, que es una propuesta muy interesante, sin precedentes. Ese programa no tiene precedentes en el trabajo. Pues la propuesta productiva. ¿Y cuál es ir poco a poco? ¿Verdad? En un principio buscando que sea el 10%, después el 20%, el 30%, el 40%, hasta llegar al 90% de la población privada de libertad que participe en el programa. Yo cambio que la mayor parte de ese programa es productivo. Más bien casi todo es productivo. ¿Quiénes participan? Empresa privada, por supuesto el Estado, etcétera. Entonces estas son medidas que van teniendo que estar siendo ejecutadas ya y que van a ir dando poco a poco sus resultados. Hay muchas de las medidas, ampliar la cobertura de los centros de privación de libertad, con metas concretas, 13,000 cupos adicionales. ¿Qué inversión se necesita? 55 millones. El periodo, 3 años. Hay otras medidas que tienen un periodo de 1 año, por eso decía, medidas de corto, mediano y largo plazo. Y se definían los tiempos, cuáles son las de corto, tanto tiempo, cuáles son las de mediano, tanto tiempo, y cuáles son las de largo plazo, tanto tiempo. Entonces estamos hablando de cuestiones muy específicas y concretas que ha producido este Consejo de Seguridad. Ahora, como le digo, ahora viene el reto de ejecutarlas. ¿Cómo se pueden ejecutar? Con esa gran correlación que se ha armado. Y hay que ampliarla. A mí me decían, pero ¿cómo es posible que estén 50, 60 personas ahí en el Consejo? ¿Por qué no? Si eso no es un foro de discusión, ahí no llegamos a discutir. Si fuésemos a discutir, entonces por supuesto sería ridículo. ¿Cómo vamos a estar discutiendo 50, 60 personas en 3, 4 horas para sacar conclusiones? No, es que no se trata de eso. Si yo siempre he dicho, este es un país sobrediagnosticado y sobrepropuesto. Y entonces ahí hay propuestas, hay diagnósticos. La gran pregunta es, ¿por qué no se ejecutan? Eso es lo que estamos buscando. Es responder a esa pregunta es lo que estamos buscando. Nosotros ya tomamos en cuenta todos esos diagnósticos y todas esas propuestas, y hay estudios, muchos. Lo que tenemos que hacer es ejecutar. Para eso se buscan los acuerdos. Los acuerdos son para tratar de buscar solución, pero no solo definirla, hay que ejecutarla, porque si no, ¿para qué la...? El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la semana pasada que visitó nuestro país, dio su apoyo al Consejo de Seguridad en este contexto tan difícil de violencia que vivimos. ¿Cómo interpreta, cómo valora sus palabras? Mire, yo quiero decirle que he quedado realmente impresionado muy positivamente de la concepción, de la actitud y de la manera de ver la realidad que tiene el secretario general de la ONU. Realmente yo no, cuando lo oigo en sus discursos en la sede de la ONU y en otros lugares, no tenía yo la dimensión de la capacidad que tiene este señor. Le digo porque yo tuve la oportunidad de estar con el presidente nos invitó a varios, invita a veces a su equipo, nos invitó y tuve la oportunidad de estar en la reunión privada que tuvo con el presidente y realmente me llamó mucho la atención sus concepciones. Fue muy claro, muy definido, muy concreto. Y con el tema dijo él que le parecía, porque él es un gran, usó la palabra aficionado o convencido de la necesidad de los acuerdos. Y entonces, por eso es que él considera
que esta es una experiencia fundamental para este país, que le da continuidad a el gran acuerdo de paz. No fue, bueno, sí, no es que hayamos calculado que el tiempo de trabajo que se le iba a entregar al presidente para buscar coincidir con la celebración de los 23 años de los acuerdos de paz, no fue así, pero coincidió. Y realmente fue un hecho que el mismo secretario general de las Naciones Unidas destacó. Esto no era una mera coincidencia, era una coincidencia feliz, porque demostraba que podemos darle continuidad a los acuerdos. Lo mismo pasó con el pacto entre los partidos políticos, que hay que decirlo, nosotros estuvimos participando y estamos participando en ese proceso también, pero en el marco de la necesidad que hay de que los partidos políticos, y yo les hago un llamado, que los partidos políticos fortalezcan este tipo de mecanismos como el Consejo de Seguridad y otros consejos, otros ámbitos de acuerdos que el presidente de la República ha mandatado para garantizar que se concreten esos acuerdos. Entonces, a mí me parece que el secretario general es una persona que tiene clara la dimensión de este tipo de proyecciones, por supuesto, las ve como las fundamentales para garantizar gobernabilidad. Y garantizar gobernabilidad, como digo, es buscar soluciones que se concreten. Secretario, el equipo de Rudolph Giuliani ya está en nuestro país. Entiendo que ya se reunió con el Gabinete de Seguridad. ¿Han tenido oportunidad usted de reunirse con ellos? No, hoy nos vamos a reunir a las 8 de la mañana. El Consejo se reunirá con ellos. Vamos a ver qué nos plantean. Ya tengo yo la información. El ministro de Justicia y Seguridad, estuve con él ayer después de la reunión. Me informaba cómo es la reunión. Nosotros estamos, como he dicho ya en otras ocasiones, y lo dice el ministro de Justicia y Seguridad, nosotros estamos, claro, si hay diversas propuestas, todas las propuestas las tenemos que analizar, ver cómo se pueden aplicar en un país como este, etcétera. Las instituciones y personas tienen propuestas. Nosotros no podemos decir, nosotros somos los únicos que tenemos propuestas, y no es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, hoy nos vamos a reunir con el equipo del señor Giuliani, vamos a ver qué nos plantean, cuál es su... Entiendo yo que ellos hacen una introducción para decir de qué se trata, cómo lo van a hacer, etcétera, y que en 2 o 3 meses, 2 meses me parece, entregan el informe, ¿no? El informe del trabajo que van a hacer. Hay que esperar eso también. En esto no hay que comer ansias, hay que, como he dicho al inicio, este es un problema, así como otros, es un problema serio, que hay que garantizar que lo enfrentemos con la mente fría y el corazón caliente, que es una frase que yo oía muy frecuentemente de alguien allá por la década de los 80, y porque es un problema serio, no se puede abordar de manera superficial. Por eso es que vamos a ver qué plantean. Ya ellos dicen que han tenido experiencias en otros países. Bueno, vamos a ver también. ¿Y cree que se puede asemejar el trabajo que han realizado ellos, por ejemplo, en ciudades como DF, México, con la realidad que vivimos en nuestro país? Cada realidad tiene sus particularidades, por supuesto, y también a veces se asemejan determinados aspectos generales, pero no es lo mismo, ¿no? Por supuesto que son realidades diferentes. Entonces me imagino que ellos, por supuesto, tendrán en cuenta, por eso piden un tiempo para garantizar, me imagino yo, que el análisis de la realidad particular en donde están haciendo sus propuestas. Plan que no parte de las características de determinada realidad y de sus tendencias, es un plan que no se puede aplicar, no tiene sentido porque sería un fracaso. Entonces me imagino que ellos van a analizar con bastante detalle cuál es la realidad particular de este país y cómo se ha dado este proceso tan complicado y para ver cuál es la situación en la que se está hoy. Hay que esperar, vamos a ver qué es lo que plantean. A mí yo tengo curiosidad por la reunión de ahora y vamos a estar reunidos en el Hotel Sheraton, ahí se convocó esta reunión, ahí va a estar
el Consejo, y van a llegar ellos, nos van a hacer el planteamiento, vamos a ver qué pasa. Después de que lo hagan, ya yo podré hablar con detalle y con propiedad, porque antes no. Mejor yo me abstengo, porque hay algunas personas que les gusta mucho la especulación y no, a mí no me gusta especular, hay que ver qué pasa. Bueno, secretario, con respecto al Consejo de Educación, que usted ya lo hablaba en otras ocasiones, que está pronto para conformarse ya, ¿tienen una fecha establecida ya para su establecimiento, su funcionamiento? Bueno, nosotros nos hemos estado reuniendo con lo que es la actual Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad, y ya hemos definido algunos de los ejes de trabajo. Por supuesto, estamos en esas reuniones, por supuesto que está el ministro de Educación y parte de su equipo, y ya hemos definido algunos ejes de trabajo. ¿Cuáles serían? Porque no estamos hablando de la educación en general. Para esto, insisto, hay que ser muy específico, porque de lo que se trata es de ejecutar. Entonces tenemos que utilizar los procedimientos adecuados para garantizar que podamos llegar a ejecutar. Entonces no podemos hablar de la educación en general, porque insisto, esa no va a ser una discusión sobre educación, sino decir, vaya, un eje, acabemos con el analfabetismo en el país. Es una violación a un derecho humano fundamental que una persona no pueda leer ni escribir. Hay que trabajar para acabar con el analfabetismo. ¿Cómo podemos hacer? Busquemos un acuerdo que nos permita garantizar fuerzas orientadas a acabar con el analfabetismo. Acabémoslo. Ese puede ser un acuerdo en el ámbito del proceso educativo del país. 2, se necesita que fortalezcamos, pero a fondo, valga la redundancia, la formación inicial y parvularia. Sí. No solo pensando en el corto plazo, sino también en el desarrollo, o sea, pensando en el mediano y largo plazo. Vale, hagamos un acuerdo, fortalezcamos la formación inicial y parvularia. En el caso del corto plazo, la formación técnica, la formación tecnológica superior, de cara al desarrollo, fortalecerla. Son acuerdos que se tienen que hacer en el ámbito de la educación. Entonces lo que me refiero es que hay líneas específicas en el ámbito de la educación en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y eso es lo que se ha trabajado, y el ministro de Educación y su equipo han planteado cuáles podrían ser las líneas específicas en las que se tendría que buscar acuerdos nacionales. La formación permanente de los maestros, otro tema clave. Entonces usted busca 4 o 5 líneas concretas en el ámbito de la educación y busque los acuerdos ahí, específicamente ahí. Se correlaciona afuera. Y ya hay gente, empresarios, maestros, ya tuvimos la primera reunión, lo que llamamos el preconsejo, y asistieron muchas personas. Las personas convocadas estuvieron ahí presentes, ahí en Casa Presidencial, en el Salón de Usos Múltiples, porque es el lugar donde puede tener a 40, a 50 personas. Estuvieron maestros, representantes de ONGs en las que trabajan en el ámbito de educación, empresarios muy interesados. No voy a decir los nombres porque todavía ellos están, pero ya están de acuerdo en que quieren trabajar y están con mucho entusiasmo, iglesias, etc. Y esto tiene que ver también con el Consejo de Seguridad, porque aquí hay medidas concretas que tienen que ver con la proyección educativa. Por supuesto, todo está interrelacionado, no se puede ver aparte, y como el empleo tampoco se puede ver aparte del tema de la seguridad, ni del tema de la educación. Todo es una estructura.
Hay que ir definiendo con claridad cuáles serían los caminos que hay que seguir, y nosotros los tenemos definidos y los proponemos en el ámbito del Consejo. Entonces ya estamos trabajando en el Consejo de Educación, vamos a estar diseñando en estos días, y me imagino ahora que venga el presidente vamos a pedirle que lo juramente y lo lance. Secretario, ya para cerrar brevemente, no me quiero ir sin hablar sobre el tema de las protestas del sector de docentes. ¿Cómo van las negociaciones sobre el aumento salarial para los maestros? Yo entiendo que el ministro de Educación se está reuniendo con ellos, están definiendo porcentajes. Entiendo yo que el Ministerio de Educación ya les presentó una propuesta en términos de incremento en el marco de lo que es la aplicación del artículo correspondiente en la Ley General del Magisterio. Miren, yo participé no solo cuando era ministro, sino también cuando el presidente Salvador Sánchez Serén era ministro de Educación. Yo era secretario para Asuntos Estratégicos y participaba de estas negociaciones, de varias, no solo en relación al sector docente, sino transportistas, bueno, una serie de... Yo participé en aquella ocasión y por supuesto después llegué al Ministerio de Educación y también le damos seguimiento a este tipo de propuestas. Entonces, esas suponen una negociación. Lo que pasa es que a veces las exageran y suponen un proceso de negociación en el marco de lo que está determinado por la ley, pero suponen un proceso de negociación. Le voy a decir, ¿qué porcentaje? ¿Cuáles son los porcentajes de incremento? Ese es un proceso de negociación. Entonces, ahí surgen conflictos, pero es lógico, es normal. Si yo siempre he dicho, bueno, ¿y cuál es el temor de que haya conflicto? Si el conflicto, lo que pasa es que hay que manejarlo, ¿verdad? No es cuestión, pero cuando se están resolviendo problemas siempre hay conflicto. Entonces, este tipo de situaciones siempre se presentan y yo creo que ya están arribando a una conclusión para buscar una solución. A veces cuesta, pero no hay que sorprenderse, más bien hay que trabajar para que se dé la posibilidad de solventar ese problema, y yo tengo confianza que el Ministerio y el Ministro de Educación y su equipo están trabajando muy bien para resolver estos problemas y otros, por supuesto. Bueno, secretario, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted. Nuevamente un saludo a todos sus televidentes.